tardes. Bienvenidos al Museo de Arte de Querétaro a esta reunión del Seminario de Cultura Mexicana por la Universidad de Querétaro. Esta tarde tengo el gusto de presentar a ustedes a nuestra ponente, Araceli Arrón, quien nos ofrece una muy interesante conferencia que sé que ha trabajado con ahínco, con mucha dedicación y que le produjo algunos dolores de cabeza, porque el tema puede ser muy amplísimo. Literatura queretana contemporánea. Lo circunscribió a este periodo de ustedes, 1970-2019, y tuvo que utilizar algunos criterios interesantes que ya nos dio a ella para poder cerrar el ejercicio, porque es un tema amplísimo y da para escribir un libro, como lo acabas de decir, ¿por qué no? De Araceli, para abreviar, ella tiene un currículum enorme. Solamente quiero decir que es escritora y fundadora de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana. Y les pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, maestro Valentín. Yo quisiera hacer una aclaración que me parece pertinente en este momento. El tema es tan amplio y conforme iba yo avanzando en él, me daba cuenta de la complejidad de lo que yo había escogido por la enorme cantidad de alguna omisión sin desearlo, sin pretenderlo. Yo veo esto como el inicio de una investigación, como el inicio de un proceso. Probablemente en poco tiempo logremos hacer un libro que reúna no solamente a los escritores que han nacido en Querétaro, de padres queretanos, nacidos en Querétaro, que sería como una definición muy pura, muy químicamente pura de una persona que haya escrito para Querétaro, en Querétaro o dedicado a Querétaro. Esto también en la literatura mexicana en general, o en todas las literaturas del mundo, se da con mucha frecuencia el caso de un autor que nace en una parte, se desarrolla en otra, muere todavía en otra, y varios países de alguna manera compiten por la pertenencia o la identidad. Caso de Vargas Llosa entre Perú y España, caso de Julio Cortázar entre Bélgica y Argentina. Carlos Fuentes nació en la Embajada de México en Panamá, después vivió en Río de Janeiro, después en Washington. Vino a México para estudiar la preparatoria y la carrera, es decir, 7, 8 años, y después se volvió a ir, después estudió en Bélgica y después en Bruselas, y de allí se formó como miembro del sistema diplomático, del servicio exterior de nosotros, y por eso es que llegado el momento fue embajador de México en Francia, pero pasó muchísimos años, de sus 80, pues por lo menos 60 pasó fuera de nuestro país, en muchos otros países, pero el tiempo mexicano, que por cierto se llama así uno de sus libros, el tiempo mexicano para él fue fundamental, y escribió sobre México. Vargas Llosa vivió en Londres, vivió en Roma, vivió en muchas partes de Europa y también de América, y sin embargo para él su esencia es América Latina, por eso ha escrito sobre República Dominicana, sobre el Perú, una buena cantidad de sus libros, y el más reciente que está saliendo en esta semana a las librerías, Tiempos Recios, dedicado al golpe de Estado de Guatemala, ya saben, el que en 1950 Arbenz y Castillo Armas, cuando esta época, cuando este golpe de Estado, ahí se ubica su más reciente libro. Entonces, bueno, simplemente decirles eso. Seguramente tengo omisiones. En algunos casos los autores me enviaron imágenes
para celular de 33K de memoria, kilobytes, y por eso me resultó muy difícil incluirlos en la presentación, porque aquí se requiere pues, que tengan, digamos, por lo menos 2 megas de memoria. Pero esto lo iremos subsanando en el tiempo que viene, porque estoy dispuesta a seguir investigando sobre esto. Para hablarles del contexto histórico de lo que era Querétaro en 1970 y cómo ha ocurrido la vida desde enero del 70 hasta pues finales del 2019 que estamos viviendo, son 50 años. Recordarles que la población total del estado era de 485,000, según INEGI, la del país era de 48 millones, la población de la ciudad 140,000 en 1970, según el doctor Javier Delgado, un estadista, un estadístico, como se diga, un experto en estadística. El acueducto, después de 2 siglos de trabajo, entra en desuso porque ya los manantiales de estos socavones de la cañada ya no tenían agua y deja de suministrar agua a la ciudad. Entonces todo se tiene que hacer a través de la red de agua potable y alcantarillado. La mancha urbana hace de tal manera crece e incorpora la carretera 57, que era la carretera panamericana, es decir, donde está la Alameda, el Gómez Morín. Entonces la carretera 57, por órdenes del gobierno federal, se pasa 2 kilómetros al sur, y la anterior carretera panamericana se convierte en Avenida Constituyentes. El desarrollo industrial está en pleno auge después de los impulsos que le dieron sobre todo los gobiernos de González de Cosío, de Juventino Castro, para la creación de empresas. En este tiempo, personas como Paula de Allende vinieron a vivir a nuestra ciudad, y dice Paula, inspirándose en su belleza, porque el tiempo lo dijo, y él traía la palabra divina. Aquí el hombre se detendrá y levantará su morada con la piedra del color de la flor, entre el roce del ala de la mariposa y el fruto maduro derramado, junto a la pureza del agua, junto a la oquedad del monte, cerca de los yacimientos subterráneos, cerca del alto cerro coronado de lluvia. Y así fue. Todo el tono bíblico de este poema de Paula, que nos habla de la atmósfera que ella percibió en una ciudad levítica, conventual, como le decían los historiadores del siglo XIX y todavía del principio del XX. Paula llegó a Querétaro divorciada con 3 niños, era muy mal vista, la gente que se reunía con ella en la cañada también era muy mal vista, y cuando empezó a darle un enorme impulso a la cultura en la Casa de la Cultura, la primera que hubo en Querétaro, dirigida por el pintor Serrano, en la Casa de Cala de Plaza de Armas, los que íbamos éramos señalados. A mí por fortuna no me pusieron en mi casa trabas, pero como dice Valentín, éramos así los que íbamos a la Casa de la Cultura, es decir, éramos 5 y los mismos 5 íbamos a las inauguraciones de la exposición de pintura, íbamos a las conferencias, al cine club, íbamos a los talleres, íbamos a todos estos lugares. Paula nos enseñó a escribir a muchos. Yo la tengo como mi maestra y me siento su discípula. Me dolió profundamente su fallecimiento. Y José Rodolfo Anaya, que era mi amigo desde la infancia, escribió, aunque los recuerdos, en uno de sus poemas en María, aunque los recuerdos y los traidores nos siguen y corten el agua y las provisiones, no abandonaremos la ciudad. Todavía hay un toque de historia fuertemente impregnado en estos versos que estaban dedicados a la ciudad. La ciudad como musa fue el primer tema para los franciscanos
franciscanos del siglo XVI que inventaron la leyenda, y perdón si toco alguna susceptibilidad aquí, para mí es un mito, del Santiago Apóstol en medio del cielo. Inventaron también un eclipse que no ocurrió porque en los estudios de astronomía no hubo tal eclipse, 25 de julio de 1531, en la cima del Cerro del Sangremal. Pero toda esta maravillosa historia que se puede inscribir en lo real maravilloso, pues fue inventada con una serie de propósitos que servían a la monarquía, al establecimiento de nuevos espacios, de nuevos terrenos para el imperio español. Y ya sabemos, Bocanegra y todo esto. Y después, a finales del siglo XVI, Hernando de Vargas escribe su relación, 1580, y también tiene mucho de magia que continúa en las glorias de Querétaro de Sigüenza y Góngora, que vino invitado por Juan Caballero y Ocio en 1680 en las fiestas de la consagración de la congregación de clérigos de Nuestra Señora de Guadalupe, el segundo santuario guadalupano fuera de la Ciudad de México, y sigue en la relación peregrina que del agua corriente para beber y vivir goza la muy noble, leal y florida ciudad de Santiago de Querétaro, todo el título, de Francisco Antonio Navarrete, rector del Colegio de los Jesuitas, en donde hoy está el campus central de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo real maravilloso, el realismo mágico y la ciudad como musa siguen a lo largo de estos siglos, el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y principios del XX. Sigue siendo la poesía al servicio de la tradición, las costumbres, los valores, la formación de seres de queretanos, de prosapia, de gente que continuara las buenas maneras, las buenas costumbres, esta ciudad provinciana, pacífica, pequeñita, donde todo el mundo se conocía. Sin embargo, hay algo que nos hace mucha falta, a lo cual me topé una y otra vez al estudiar a los escritores contemporáneos en Querétaro. No hay nombre. No tenemos una generación. No tenemos ni siquiera un tema que nos vincule, un hilo conductor o un estilo propio. Nosotros no somos como la generación del 98 de España. En el 1898, España pierde a Cuba. Y la pierde en parte por los escritos incendiarios de un poeta nacido de una mujer valenciana, una mujer de Tenerife y un hombre de Valencia, que creció en Valencia y estudió en las universidades de Madrid y de Zaragoza y tiene 2 licenciaturas. José Martí. José Martí, español, se vuelve en contra de España y logra la independencia de Cuba con apoyo de los Estados Unidos, y entonces España sufre el gran desastre, así se llama esta época. Y de la generación del 98 surgen estos grandísimos poetas, enormes escritores, que se unen por una causa común: darle a España una identidad, una filosofía, una formación intelectual, darle a España poesía, darle a España narrativa, darle a España otra vez dignidad como país. Esa es la generación del 98. Y luego en México, por ejemplo, tenemos la novela de la Revolución. Estos son apenas algunos de los libros, porque la novela de la Revolución se sigue escribiendo. Por ejemplo, esta de Pedro Ángel Palou es de hace como 3-4 años. Y tenemos a Magdaleno Martínez Guzmán, Azuela, Yáñez, sobre todo los tapatíos, estos grandes escritores de Jalisco y de otras, de Guadalajara y otras ciudades de Jalisco, escribieron muy fervientemente, con mucha pasión sobre la revolución, pero siguieron las mujeres. Carlos Fuentes en clases nos decía: yo soy parte del boom, pero ahí viene el boomerang. Y el boomerang, las mujeres, ¿no? Porque ella estaba leyendo a Carla Rivera Garza, Rivera Garza se llama Silvia, ¿no? Cristina, gracias.
Cristina Rivera Garza, estaba leyendo a Laura Esquivel, a Rosamond, a todas las mujeres en Hispanoamérica, Marcela Serrano, ya saben, las que tienen incluso mayor número de lectores como Isabel Allende. Para Fuentes representaba un movimiento tan fuerte como el boom, pero hecho por mujeres. Bueno, yo fui a un taller sobre la novela de la Revolución hace muchos años, y nuestra profesora, que era de Boston, era una peruana, nos decía que la novela de la Revolución hecha por Nelly Campobello, Cartucho, Elena Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío, Laura Esquivel, Como agua para chocolate, la misma Ángeles Mastretta con Mal de Amores, sigue escribiéndose la novela de la Revolución. La Revolución en el papel no termina de echar bala. Entonces, los novelistas aquí se unen por el tema. Y luego hay otro movimiento muy fuerte, que es el boom. El boom, la explosión, toma su nombre del inglés, boom, pero ya es un término, digamos, internacional. Estos son 4, pero son los más sobresalientes, pero en realidad fueron muchos más. También muchos se inscriben allí, a Borges, a Vargas Llosa, a Alejo Carpentier y a muchos otros autores latinoamericanos que se tuvieron que ir a Europa. Bryce Echenique, Mario Benedetti, porque eran perseguidos por las dictaduras, sobre todo sudamericanas, de estos titanes apoyados por los Estados Unidos, que estaban en contra de los intelectuales. En México, en el año... ¿Tú podrías? En el año 30, más o menos, comienza a llegar el exilio de los republicanos españoles, y continúa 36, 37, 38, 39, 40, y en los 40 ya estaban aquí establecidos muchos de los grandes escritores españoles que se volvieron profesores en la UNAM, editores del Fondo de Cultura Económica, investigadores y poetas que formaron a generaciones enteras de mexicanos y se volvieron mexicanos. Max Aub, Ramón Chirao. Entonces ellos son los escritores trasterrados, los escritores del exilio español. O la literatura de la onda. Yo los conocí, venía José Agustín, está a la derecha, y Gustavo Sáenz, venían precisamente aquí a Plaza de Armas a presentar todos sus libros. Por aquí ha de haber alguien que también los conoció en aquella época. Nos moríamos de risa con Gustavo Sáenz. Llegaban en autobús de segunda, no era gente pretenciosa. Son ellos dos, René Avilés Favila y Parménides García Saldaña. Todos están muertos, salvo José Agustín, que vino aquí a esta sala todavía en el 2005 a ser jurado de concursos de literatura, a los aniversarios de La Tumba o de Perfil, sus mejores libros. Y luego les voy a platicar algo que me pasó, que fue surrealista. Yo estuve con José Agustín aquí, en este museo, haciendo el recorrido, y luego fuimos a tomar un café con su esposa y todo esto. Esto fue un sábado. El domingo, mi marido y yo fuimos a Santa Clara a la 1 de la tarde a misa con nuestros niños, y allí estaba José Agustín caminando hacia el altar con sus manitas así, y fue a comulgar. Yo dije, ya lo vi todo en la vida. O sea, José Agustín convertido en un católico devoto, en un creyente en la Virgen y los santos y Jesús, y pidiendo perdón por los pecados, y yendo a recibir la Sagrada Eucaristía. Me sorprendió tanto esa imagen, que contrastaba por completo con el señor del día anterior, que había estado aquí con nosotros platicándonos de los excesos de la juventud. Bien, lo más cercano que hay en Querétaro a todos estos movimientos que les digo, y a muchos más que ustedes conocen, es el colectivo Lumbre entre las hojas. Este es producto de
el esfuerzo de una poeta que se llama Marta Favila, que además coordina una red de bibliotecas en el estado, que le pagan muy poco, que trabaja mucho y que encima se echa a cuestas el esfuerzo y la labor de coordinar a muchas poetas y prosistas, que las lleva a los 18 municipios del estado, a la última secundaria, a la prisión, a la parte de mujeres, las lleva a los reformatorios juveniles, las lleva a las plazas públicas y al café y a la iglesia a que lean sus poemas y a que firmen los libros y a que le contesten las preguntas a los inquietos estudiantes de secundaria. Marta Favila merece un homenaje y una escultura en bronce nomás por estar haciendo todo este trabajo. Aquí es uno de los mesas redondas que se hizo en la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería hace un par de años. Estas son algunas de las poetas, no son todas, son solamente las de los últimos 2 años, y estas son algunas de las prosistas. Estos son los libros que edita Marta cada año. Tengo el enorme placer de ser incorporada en este grupo y yo las veo trabajar con tanto ahínco y con tanta fuerza, pagando muchos de los gastos de su propio bolsillo de por sí mermado. Pero claro, ellas reciben el impacto directo de ver que los muchachos estén leyendo sus obras y que les estén haciendo preguntas y se sienten formadoras de la nueva generación de lectores, que es verdaderamente fundamental para el destino de este país, que cada día es más ignorante y que cada día tiene más problemas para entender cómo funciona el mundo, fuera de los delirios del emperador. Esto pasaba en 1972. Este es el último libro de este poeta que se llama Manuel Montes Collantes, que publicó 6 libros en total. Este es el último. Los años también lloran. La portada es un dibujo a tinta y luego los letreros están con letracet. Quien se acuerde de letracet. Esta calle es la calle donde él vivió, es Valvanera, viniendo de Ezequiel Montes rumbo al Jardín Guerrero, en la casa donde él vivió con su esposa y tuvo 50,000 niños, no sé cuántos. Ahí hay un letrero en Talavera que dice: los amigos del poeta Manuel Montes Collantes dedican esta placa en su honor, y bueno, de esa manera mantienen vivo su recuerdo. Esta es la portada, bueno, esta es la cubierta a la izquierda, la portada a la derecha, y ven ahí que dice prólogo de Ricardo Rangel Andrade, tío de Carlitos, que está ahí atrás. Este hombre, que fue presidente municipal 61-64, este señor fue el creador de la primera biblioteca pública de Querétaro. Y me contó Carlos que la puso en lo que era la presidencia municipal, es decir, la casa de la corregidora, con una puerta hacia 5 de mayo. Y puso como responsable de este tesoro, que eran serían 500 ejemplares, a su hermano Gildardo, que por esa razón Gildardo Rangel Andrade se convierte en una figura importante para el municipio como promotor de la lectura. Y luego, miren por dentro, los capítulos tienen pues como incienso, ¿no? Porque tiene que ver con los rituales de tipo religioso. Y dice Ricardo Rangel: el libro de Montes Collantes debe estimarse como una joya de muchos quilates, que ha venido a enriquecer el arca que guarda nuestros tesoros artísticos y literarios, los cuales deben ser divulgados, principalmente entre nuestra juventud, para que se afirmen en ella los bellos ideales que hicieron de nuestros mayores verdaderos hombres, útiles a la patria y a la sociedad. Todavía en ese momento el libro tenía que ser constructivo, edificante, tener valores, tener ética, tener moral, y no andar hablando de cuestiones como erotismo ni libertades y libertinajes. Todo era formal y serio, ¿no? Estos hombres
se metían a su casa a las 8:30 de la noche, a las 9 no había nadie en la calle. ¿Ustedes se acuerdan? Y miren quién pagó esa edición de 500 ejemplares. Ricardo Rangel Andrade, Roberto Ruiz Obregón, Manuel Díaz Pérez, Jesús Oviedo Avendaño, Pedro Saldumbide, Antonio Espinosa y la Escuela Normal del Estado, que es donde trabajaba el autor y de donde fue directora su mujer. Los industriales pagaban los libros de poesía. Los mismos señores que junto con el papá de Jorge crearon los bomberos y la Cruz Roja y crearon el Club Industriales y la Canacintra y la Canaco y el Club de Leones y todas las instituciones de Querétaro de mediados del siglo XX. Esos señores pagaban libros de historia, tradición, cultura, cuento, poesía. Y por supuesto el Heraldo de Navidad. También hasta el 90 y tantos, miren, esta es la edición del 94, había historias que eran del habla popular, del conocimiento público y que eran retomadas por algunos autores a quienes les daba un poco de prurito poner su nombre. Joel Verdeja Sousa no existió, era un sacerdote. ¿Cómo se llamaba? ¿Jaime se llamaba Salvador? ¿Cabrera? No, Pablo era su hermano. Pablo la hizo y mi hermano la asesoró para la confesión, el secreto de confesión, lo que se suponía que... Ok. Pablo Cabrera, este poeta, Salvador era el canónigo, ese es el dato que yo tenía. Bueno, Salvador, el canónigo, llevó esta novela a la imprenta y se inventaron el seudónimo Joel Verdeja. Y lo hicieron para que todos supiéramos que la Carambada, A, había sido una bandida, B, eso de desnudarse delante de los señores era muy mal visto, y C, alcanzó a confesarse. No sé Valentín García, yo nunca la vi, pero trabajé yo y trabaja él en el lugar donde ella murió, en el área de mujeres del Centro de las Artes, que fue en ese momento de su muerte de la Carambada, 1868-69, después del sitio. La Carambada murió en el Hospital General, en el Hospital Civil de Querétaro, en el área de damas, que es donde trabajamos Valentín y yo. Si yo hubiera visto la Carambada me habría dado mucho gusto. Ayúdame por favor a mandar un correo electrónico, pero no me hizo favor. La gente sí tenía miedo. Tiene miedo la gente, dicen que oyen cosas y que se mueven los muebles. Se perciben. En mi vida yo sentí nada diferente, pero la Carambada estuvo allí en Santa Rosa Viterbo, ahí murió, ahí dio su confesión, ahí pidió perdón a Dios y allí se lo concedió Dios y luego ya pudo morir en paz, ya con la extrema unción. Pero para eso se escribían las novelas, para dar lecciones de moral, de ética. Y estamos hablando de 1994. Yo creo que el 99% de los que estamos aquí ya estábamos vivos en el 94. Sigue la poesía tradicional todavía hasta los años 2000, publicándose de muchas maneras. Estos dos primeros libros de don Daniel Ruiz López lo conocí muy bien al profesor, un profesor rural, que escribía un poema para su hijo, otro para su esposa, otro para su suegra, otro para su vecino, otro para el señor con el que... y la niña de las paletitas. Todo el mundo era sujeto de su inspiración, era la fuerza que lo llevaba a escribir poesía. Y después escribió para los 18 municipios. Y después escribió también las leyendas en verso. No me van a creer, pero estos libros se vendían como pan caliente. Los libros estos de los 18 municipios, la historia de los municipios en verso, se los pedían a los niños en las escuelas y se vendía muchísimo, tanto que los hijos estaban dedicados a la administración de las regalías del padre y se encargaron de la promoción de los libros. Este de la izquierda es la recopilación de los poemas que el profesor le hizo a su mujer,
a lo largo de unos 60, 65 años que duraron casados. Y que es pues la rima, la métrica, y vamos, es Adolfo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer en Querétaro en 1990, o ya cerca del 2000, que murió el profesor Ruiz López. Y el anterior, Metafísica del Barroco, también de Díaz de Marina, que es Gonzalo Díaz de Marina. Él escribía también, bueno, con un barroco impresionante. Esto se lo publicó el gobierno de Nacho Loyola y es de formato grande, es un libro muy bello, lleno de fotos a todo color, papel cuché y una elegancia. Porque también a mucha gente esto le gustaba, estamos hablando ya de época de Loyola. La poesía religiosa, quiero que sepan, está viviendo momentos de gloria. Siguen vendiéndose los libros de poesía escritos por monjas, escritos por curas. Yo aquí les hablaré nada más de uno que es un amigo mío, Eulalio Gómez, poeta franciscano. Este libro de Juan Muñoz y el de abajo son enormes, son libros de pasta dura, bellísimos, gordos, de 200 páginas, llenas de fotos maravillosas de la obra de este pintor de Santa Rosa Jáuregui. Este libro fue traducido al italiano y se presentó en Asís en los 500 años del franciscanismo. Y los otros libros y discos se venden en las misas, en los retiros, en las cofradías, en las reuniones, en las novenas, en la misa, en todas las cosas que organiza la iglesia. Estamos hablando de miles de ejemplares que se venden de inmediato. Yo presenté uno de sus libros en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Allí nos lo presentó Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso. Creo que fue ese de Bendecires y la Tierra. Dos de esos libritos lo presentamos en México. Iban 2 autobuses llenos de feligreses que alquilaron los autobuses para llegar hasta la Capilla Alfonsina de Lima. Se bajaron a la presentación, se subieron de nuevo a los autobuses y se regresaron a Querétaro. O sea, ¿quién de los presentes tiene 2 autobuses de lectores que están dispuestos a pagar su pasaje, su comida y a dedicar su día a ir a la presentación de su libro en la Ciudad de México? Que se levante, que me diga que tiene 2 autobuses llenos de gente. Uno va y les pide, les suplica, les ruega a los lectores que por favor, ¿no? Lee mi librito, mira, llega hasta la página 10 y ya si te aburre ya. Con eso me doy por bien servido. Pero mi querido Eulalio, bueno, es un bestseller. Ya entramos a la poesía. Y aquí quisiera yo, ustedes me perdonen, se van a ver mis cariños por algunos de estos grandes poetas. Ayer publiqué en el Universal, que me duele en el alma ahora darme cuenta de la cantidad de poemas de José Luis Sierra que tiramos a la basura en La Mariposa, porque nos íbamos a tomar el café después de la escuela. Él iba en leyes, luego en psicología, y yo estaba en la prepa. José Luis es bastante mayor que yo, pero se ponía a escribir ahí en La Mariposa, entre tazas de café, y le decía, ay, no sirve, y lo mandaba a la basura, o me lo regalaba, y yo llegando a mi casa, pues no sé, no tengo ni un poema original de puño y letra de José Luis que haya estado creando frente a mis ojos, y me duele en el alma. José Luis Sierra estuvo en Valladolid haciendo un estudio de posgrado en literatura en España, y luego también tuvo una residencia en la Universidad de Amberes en Bélgica. Fue traducido a varios idiomas, fue profesor en la Universidad de las Cruces en Nuevo México y fue muy reconocido especialmente fuera de México. Publicó como unos 10, 12 libros de poesía, y para mí es uno de los mejores de nuestros poetas contemporáneos. Y a la derecha está uno de sus discos, porque en voz de él, de Salvador Alcocer, de Hugo Gutiérrez Vega, de Florentino Chávez y otros, les hicieron una grabación
para que pudiera quedar su voz en disco compacto. José Luis fue editor de la Universidad Autónoma de Querétaro y del gobierno del estado de Querétaro en tiempo de Mariano Palacios, y me tocó a mí, que ya teníamos una editorial, mi marido y yo, hacer la formación, la tipografía, la revisión, la edición de muchos de estos libros que José Luis rescató del olvido para sacarlos de nuevo en el sexenio de Mariano Palacios. María Teresa Suárez, tan querida. Después de que murió, yo estuve como un año que no sabía por qué tenía tanta tristeza todavía emposada en el corazón. Me hacía tanta falta Tere, porque con Tere aprendía, yo la admiraba, la quería, me acompañaba, me presentaba mis libros, nos fuimos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me presentó Logio en diferentes ciudades, salíamos a comer con ella y con Manuel, mi marido y yo, teníamos amigos varios en común, y bueno, después hasta heredé sus alumnos, pero la pérdida de Tere Azuara fue muy lamentable, fue muy dolorosa. Tere reunía alrededor de su mesa a los poetas, a los escritores, a los pintores, a la gente a la que ella invitaba a dormir en su casa y a comer en su mesa para que nos dieran a nosotros un taller. Tere era una promotora cultural nata, espléndida, que además pues daba clases para poder vivir, ¿no? Daba clases en la Casa de la Cultura, daba clases de español para extranjeros en las industrias de los parques industriales, iba y venía por todas las ciudades del pueblito, pero mientras en la mente iba creando historias. Fue de las pocas personas que han hecho libros para niños, uno de ellos Azul, Ventanita de Cielo, y el otro no me acuerdo cómo se llama, nosotros se los hicimos. El árbol que florece cruces, hablando del árbol de la cruz, con ilustraciones de Carmen Cardemil. Y ella nació en Ann Arbor, Michigan, aunque era de padres mexicanos y siempre se definió como mexicana. En 1950 murió en el 2012. Y aquí está con Restituto Rodríguez y José Luis Sierra, que afortunadamente Restituto está muy bien de salud y de ánimo y de entereza, 87 años y va todos los días a trabajar. Miguel Aguilar, otro de los grandes baluartes que tenemos en la poesía. Estos son algunos de sus libros y él tiene 2 premios internacionales, 2 premios realmente importantes, el Bicentenario Sor Juana y el Desiderio Macías. Miguel Aguilar fue galardonado el año pasado con el Premio Estatal de Cultura por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Tiene una larga trayectoria y también varias traducciones a otros idiomas. Fue director de la Escuela SOGEN Adolfo Torres Portillo, que lleva el nombre de su fundador, Torres Portillo, y que estuvo aquí en la Casa del Faldón. Florentino Chávez, también otro poeta que fue profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro y que tiene una pluma muy elevada en registro y profunda en significados. Paula, nuestra querida Paula, que yo creo que fue un parteaguas en la vida cultural de Querétaro, ¿verdad? Paula venía de producir los programas de televisión de Jorge Saldaña en la Ciudad de México. Conocía a todo el mundo, a los pintores, a los intelectuales, a los periodistas, a los políticos, a todos invitaba a venir a La Cañada. Y en su casa yo conocí, platiqué y tuve un contacto con Andrés González Pajés, Juan Bañuelos, con Jaime Labastida, Jaime Augusto Shelley, Jaime Sabines, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco. Bueno, las glorias hoy en día de la literatura mexicana, Alejandro Aura, que hizo con ella una galería de arte en lo que hoy es la Galería Libertad. Paula murió en el 79 y qué dolor tan profundo nos
nos causó con su muerte. La mayor parte de los libros de Paula fueron post-mortem, pero ella impulsó los talleres de escritura y muchas de las actividades que se hacían en la Casa de la Cultura que dirigía Lupita, que era un encanto, su hermana. José Rodolfo Anaya también es una voz buena. Miren, lo que pasa es que para esta conferencia únicamente dejé poetas y narradores. No historia, no ensayo, no ciencia, no libro de arte, no industria, no muchos otros temas, economía, finanzas, que también son ahora importantes para los profesores y para muchos investigadores y gente dirigida a varios campos especializados. Únicamente dejé narradores y poetas, y con eso es un mundo. Calculo que leí la trayectoria de más de 100, y algunos tienen, pues como Jaime, muchísimos libros, nada más que los libros de él que estoy citando no son los de historia, porque esos quedan para otra charla. Pero calculo que si sumamos a todos los ensayistas que tienen libros publicados, no hablo de las revistas, sitio web ni periódicos, libros publicados, en los últimos 30 años, queretanos o vinculados con Querétaro, debe haber más de 1000 títulos diferentes. Y por eso hice esta charla, para que nos diéramos cuenta de que ya es un número muy significativo, que entre los escritores de Querétaro hay gente que ha ganado premios nacionales e internacionales, hay gente que vende muy bien, hay gente que es reconocida en simposios, en conferencias, en congresos, y que tienen una proyección fuera de nuestro estado. Salvador Alcocer, que hay una escultura, como saben ustedes, en su honor, afuera de la casa de Faldón. Él vivía en la calle de Otoño. También con él nos sentamos a tomar café todos los días, en la vieja Mariposa de ese septiembre y Juárez. Yo era muy jovencita, tengo que aclarar. Alcocer y Manuel Herrera y todos ellos eran mucho mayores que yo, pero me permitían sentarme con ellos y escuchaba yo de ellos hablar de poesía, de literatura, de arte, de música y de todo lo que se estaba gestando en materia cultural en Querétaro. Estos son algunos de sus poemas, y tenemos este otro grande poeta, José Rafael Lengio, quien es un médico cirujano y además es un violinista egresado del Conservatorio Nacional de Música. Es grande como músico, es grande como poeta y es grande como médico. Él como médico se dedicó también por muchos años a la traducción de libros de medicina, y sus poemas son extraordinarios, lo reconocen mucho en su tierra natal, en Campeche. Y Cervantes, pues, es el mayor de todos. Miren, Cervantes llegó a Querétaro muy enojado y en bancarrota. Él no tenía un peso, no pensaba vivir tanto, él llevó una vida muy disipada precisamente para vivir menos. Dios lo mandó a Querétaro y él decía: vengo a morir. Y además se enojaba por todo. Yo traté muchas veces, maestro Cervantes, pues de llevarla bien, ¿no? Una vez presentamos un libro, él, Hugo Gutiérrez y yo estaba en medio de los dos viejos y se pelearon toda la noche, así en medio, a través de mí, ¿no? Entonces, y dile a fulano, ¿quién sabe qué? Ay, era enojón, era rabioso, y tenía, por otra parte, un excelente sentido del humor. Cuando Toño Loyola le puso un pequeño cubículo de cristal a un lado de la oficina de Gabriel Warner en el Museo de la Ciudad, él exigió que pusieran una cédula hablando de él como una pieza de arte. Título: Francisco Cervantes. Técnica: pellejo sobre huesos. Edad, bueno, fecha de creación, la fecha de 1938. Y así toda una descripción de sí mismo.
Por eso la Biblioteca Central del Estado se llama Francisco Cervantes, y un grupo de queretanos fueron a Portugal a depositar sus cenizas en el Tajo como él quería. Y pues ha habido cíclicamente una solicitud de varios grupos de que se le ponga a una calle de Querétaro Francisco Cervantes, el más importante traductor de portugués al español en Iberoamérica. Y tiene pues muchísimos poemas, pero también tiene libros de ensayo. Luis Alberto Arellano, yo reconozco su enorme labor de formación de nuevos escritores. Dejó a muchos muchachos con la convicción de que podían ser escritores, publicar, vender libros y tener una vida digna mediante este oficio. Formó poetas y formó narradores. Aquí se encuentra con nosotros este poeta, cuyos libros conozco muy bien y que están agotados. Yo creo que valdría mucho la pena una reedición o una antología. Jorge Royce escribe para el ser humano común y corriente, y he visto a muchos seres humanos comunes y corrientes llorar, lo que se les quiebra la voz en la garganta, con los poemas de Jorge Royce que le escribe a su mujer, que escribe sobre el campo, sobre el amanecer, sobre la noche, sobre los animales, sobre la vida de Querétaro. Él es, por una parte, un empresario del campo, se llama viñedo, agricultura, ganadería, y por otra, un gran patrono de las artes. Tuvo una maravillosa gestión al frente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Querétaro, y mucho de la luz y de lo que ven ustedes en este precioso museo se lo debemos a este señor que está allí. Hugo Gutiérrez no nació en Querétaro, nació en Guadalajara, vivió en Lagos de Moreno cuando era niño, pero tuvo la buenísima suerte de casarse con Lucinda Ruiz Gutiérrez, que está ahí con él. Y entonces Lucinda se lo trajo por un tiempo, y en ese poco tiempo logró llegar director de la Universidad Autónoma de Querétaro, de una de las facultades, probablemente Derecho, porque él era abogado, a rector. Y en la rectoría, no era director de Derecho. De difusión. Bueno, me quedé con la primera de filosofía, pero no, ya es No, filosofía es filosofía fue ya fundada en el 85, la maestría, y años después la licenciatura. No, Hugo fue director de la Facultad de Derecho, y de allí saltó a la rectoría. En la rectoría creó los Cómicos de la Lengua, creó la Escuela de Idiomas, creó la Escuela de Psicología, recuperó el patio barroco y se echó un pleito tremendo contra la iglesia. Y después de unos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de participar en grupos de teatro, porque no solamente actuaba aquí en Querétaro, precisamente con Restituto Rodríguez, el otro poeta y pintor, trabajaban en un grupo de teatro en Tequisquiapan con las bellísimas hermanas Perusquía González, hijas del que fue gobernador del estado y ya saben, de los que fueron diputados del constituyente. Hugo se iba de Querétaro después de la rectoría en un Volkswagen a Tequisquiapan al reloj a ensayar, y estaba ya los fines de semana presentando obras de teatro. Estos son, a la derecha está la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro entregando el premio Hugo Gutiérrez Vega, y como saben, a Hugo se le reconoce, se le honra y tiene mucho cariño por parte de Querétaro, bien merecido. Estos son algunos de sus más importantes libros de poemas, y mira quién está ahí, presentando un libro en la librería del Fondo de Cultura Económica, Hugo Gutiérrez Vega, que está atrás de su patio barroco.
Es un homenaje maravilloso que se le rinde a este gran poeta, que yo tenía como una leyenda hasta que Eduardo y yo nos fuimos a vivir a Boston, y Hugo, en 1984, era agregado cultural de la Embajada de México en Washington. Entonces, cuando lo recibimos en Boston, nos hicimos grandes cuates. Fue maravilloso. Fue maravilloso estar entre él, Carlos Fuentes, Lilia Soto y grandes mexicanos que Hugo llevaba a los Estados Unidos a que dieran un recorrido por las mejores universidades, dando conferencias y presentando sus libros. Gente como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y muchas otras grandes personalidades del arte y de la cultura. Hugo organizaba ciclos de cine mexicano y vimos películas de la época de oro del cine mexicano que no se pasaban en los cines de México, pero que afortunadamente pues las embajadas sí tienen esas cintas y las proyectan en diferentes partes del mundo. Marcia Trejo ya es una de las nuevas escritoras. Esta chica fue actriz en Cómicos de la Lengua y también ha trabajado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya es jubilada, es maestra también de español como segundo idioma y tiene vínculos con distintas universidades de Estados Unidos, lo cual también nos viene muy bien. Y Rodolfo Loyola ha escrito, sobre todo en los últimos años, haikus y prosa poética. El libro Desnudos son haikus, y este otro libro que no se nota bien el título, pero que se llama algo del tiempo, está mal diseñado, muy peculiar, personal, quiero decir, de mi personal criterio está mal diseñada la portada o la cubierta, pero Rodolfo está escribiendo con mucha intensidad. Me quedé con el pendiente de traerle su fecha de nacimiento, calculo que debe ser como 53. Marta Favila es la poeta que les digo que coordina Lumbre entre las hojas y estos son algunos de sus poemarios personales, además de formar parte de muchas antologías. Escribe sobre lo que ya sabemos, la muerte, el desencanto de la vida, el gozo también, y la amistad y el amor y el sueño y lo que nos tiene a los seres humanos pensando en este mundo. Aquí tengo otros autores como Rubén Hernández, que escribe varios libros, pero este es uno de ellos, como siguiendo el camino de Jorge Luis Borges en la poesía. El del Centro, de Rafael Volta, un ingeniero industrial que ha trabajado por muchos años haciendo electrodomésticos y hace este libro inspirado en los principios de Isaac Newton y que tiene una fuerte y profunda y para mí incomprensible descripción de lo que es la ciencia. No, yo no lo logro comprender del todo. Ismail Hanna Melseid, este es un señor que lo han de haber visto alguna vez. Yo tengo que confesar que cuando yo era niña me daba mucho miedo. Es muy alto y en aquel tiempo se vestía con unas capas negras y caminaba por la calle Madero, y nosotras que éramos niñas del Plancarte nos moríamos de miedo de verlo porque tiene unos ojos moros así. Y yo creo que le han dicho tanto que se parece a los musulmanes que ahora se viste como musulmán y adquirió esta personalidad como poeta, y es muy erótico y es muy fuerte y muy franco. Es Arturo Santana, también uno de los más prolíficos poetas. Cirac Calvo, José Luis de la Vega, el querido Chamos, que ya partió al infinito y que nos dejó una obra poética muy sólida, y también cientos de estudiantes de la universidad que pasaron por sus aulas. Este es Paulina Romero del grupo de Lumbre entre las hojas. Adolfo Torres Portillo dejó
escrito la autobiografía de un guion cinematográfico, porque él fue guionista y de eso vivió durante 40 años y luego se vino a Querétaro como jubilado y fundó la Escuela de Escritores de SOGEM. Era íntimo amigo de José María Fernández Unzaín, que era en ese momento el presidente nacional de SOGEM. Entonces consiguió una casa, tuvo un equipo fuerte de profesores, él fue el director, luego se mudaron a la Casa del Faldón y ahí fue el fin de la Escuela de Escritores de Querétaro. José Martín Hurtado, quien es también miembro de nuestro seminario, que ustedes conocen bien, pero él también se dedica mucho al ensayo, por eso no tengo más libros de él en esta charla. Carlos Batista, también un gran promotor de la literatura. Humberto Carreón, querido poeta, muy sentido, muy de la tierra. Y César Cano Basaldúa, que formó a muchos jóvenes siempre en sus distintos talleres. Rocío Benítez, la de la izquierda, es una periodista cultural y hace entrevistas profundas, pero también escribe poesía. Este es Muina, que habla de sus muinas, de sus tristezas. Horacio Lozano, Frida Lara, son algunos de los nombres que empiezan a sonar ya en la poesía, en la poética queretana. Rubén Falconi, Eduardo Soto Izquierdo, Maripaz Mosqueda. Maripaz Mosqueda es de San Felipe o de San Francisco, uno de estos pequeños pueblos, San Diego de la Unión. Es de San Diego de la Unión, Guanajuato, donde hay una calle Maripaz Mosqueda, porque ahí ha publicado como 10 libros, los lleva a su pueblo, los lee con los muchachos. Es verdaderamente buena, tiene un ritmo, tiene una composición, tiene un flujo poético maravilloso, Maripaz Mosqueda. Ya es mayor de edad, pero todos somos mayores, pero hoy es un poquito más mayor. Esmeralda Cervantes es una chica de Guadalajara. Los dos del centro son poemarios de ella y los dos de los extremos son de Dalia Larisa Juárez Otero, que cada una tiene por lo menos unos 10 títulos y son muy activas en la promoción de su literatura. Carlos Rangel, que se encuentra presente y que les decía que era sobrino de don Gildardo y don Ricardo. Escogí estos títulos, pero también tiene una muy vasta producción inspirado sobre todo en la filosofía y lo trascendente del pensamiento humano. Durante muchos años tuvo un gesto espléndido. A cientos de correos electrónicos nos mandaba todos los días un PowerPoint que él hacía sobre los acontecimientos en el arte y la cultura, la historia. Él era nuestro YouTube durante muchos años. Hay un fenómeno muy interesante entre los artistas. No se conforman con un arte. Aquí está Patti Arriola, que es pintora, es poeta, es grabadora y no sé si bailes tango querían. Pero supe, cuando llegamos a California hace 12 años, que Anthony Hopkins era pintor, porque fuimos a una exposición suya y nos dijeron, sí, aquí vino a inaugurar Hopkins hace 8 días, y es actor y es músico, y una de sus partituras la estrenó Andrés Rieu. No se conforman con un solo arte para expresarse. Entonces, de arriba, que es un pianista, compositor, escultor y creador de imágenes, diseñador, formador de muchos niños y de coros con su mujer, con Jesusa, escribió esta novela que se va a presentar el día 23 en el Centro de las Artes, ahí en el auditorio de Valentín. Y que es real. Bueno, en este momento está muy bien. Y a la izquierda tengo abajo una
una invitación para una exposición de Mauricio Cerdá, un pintor egresado de la academia. Arriba es Prudencio, pintor un poquito, pero más que nada pianista, compositor, formador de coros y ahora es escritor. Vamos, ya tiene muchos años escribiendo, pero ahora publica su primera novela. Y a la izquierda está un libro de cuentos de Mauricio Cerdá, que en realidad, o en la mayor parte de su tiempo, es pintor. Y esto se da con frecuencia, y les comento otros casos. Marta García Bernal, pintora, compositora, profesora de música, escribe aquí poesía y prosa, cuentitos, reflexiones. Restituto Rodríguez, mi amigo queridísimo, el pintor surrealista, que también fue actor de teatro y dramaturgo y creador de la Casa de la Cultura de San Juan del Río y fundador de los Juegos Florales y ganador de los Juegos Florales de San Juan del Río, que es un premio nacional. Aquí está uno de sus libros de poesía. Y Sergio Cárdenas, que fue director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, escribe también sus reflexiones en este libro, todos estos de caligrama. Juan Carrión escribe poesía y escribe prosa, y ahí está con Hugo Gutiérrez Vega, que fue uno de sus profesores en la literatura. Y aquí tenemos al maestro, al doctor Jaime Zúñiga, quien es cronista del Marqués, cronista oficial del municipio del Marqués, miembro por supuesto de la Asociación de Cronistas del Estado de Querétaro, y escogí 4 libros que están vinculados con el mito, la leyenda, la fantasía popular, porque también tiene varios libros de historia. ¿Cuántos tiene en total? 42 libros tiene este autor. Yo creo que nada más por eso merece un aplauso. Cada libro implica muchas desveladas, muchas horas. Eso que al final llega a tropezarse contra la roca de la negativa, de las editoriales o del olvido o de que te mandan a la burocracia, eso es. Pero este hombre publica y además vende sus libros y además tiene lectores, y a mí me parece que todo lector es respetable, todo lector. El niño de 7 años, el adolescente de 14, el joven de 20 o el adulto joven de 35 o el viejo de 83 que lee, lo que quiera que lean, qué maravilla que lo hagan. Y que después brinquen, por ejemplo, de un género a otro, de un estilo a otro, que un día lean poesía y al día siguiente narrativa y luego drama y luego ensayo y luego libros de arte o libros de filosofía. No importa, mientras tengan la mente nutriéndose en ideas, en emociones, en conceptos, en mecanismos del pensamiento, todo lector es respetabilísimo. Y por eso, para mí, mis respetos para todos estos autores que se encuentran esta noche con nosotros y que lograron encontrar el camino, como Edgardo Cabrera, que es el escritor de Bernal y que además es un enorme promotor de las artes desde su hotel, que organiza cada octubre la luna de octubre, el Festival de la Luna, que premia a los escritores y a los poetas, a los escritores narradores, a los poetas, a los cantantes. Trajo a Neidy Martínez, esta niña que tiene una voz prodigiosa, que vive en Alemania, la semana pasada, ¿verdad? El viernes, para cantar en su
hotel que él sufraga estos gastos con su bolsillo y nos invita a dormir en sus habitaciones con una cortesía de él para llevar a Bernal. Bueno, hace un año unos cantantes de ópera, ¿te acuerdas? Unos chicos que cantaban arias de ópera. Yo le decía a Lulu, que está aquí, ¿cuándo en la vida la gente de Bernal había oído ópera de voces educadas en una actividad para todo el público de Bernal? Pues eso se lo deben a Edgardo Cabrera. Esta dama, Aurora Velasco, se dedica al rescate de las historias de familia y se ha dedicado a hacer libros para la enseñanza del español en otros países, especialmente en Estados Unidos. No se alcanzan a ver, yo no tuve acceso a estos libros, ella me mandó las fotos y le hice todo lo que pude, pero el libro de la derecha, que se llama Doña Lola, es un homenaje a su suegra, y bueno, nomás por eso se merece todo. No, es que ¿quién señoras escribe un libro en honor a su suegra diciendo que linda? Es ciencia ficción. Luego, hasta el año que viene, que habla de los migrantes, y luego la traducción de hasta el año que viene al inglés, y Nosotras y las Palabras, que es una recopilación de textos escritos por mujeres hace 10 años. Ella es Aurora Velasco. Y Emilio Castelazo, que escribe también estas historias que publica cada semana, y luego las recopila, las pule, las une, las nutre y las enriquece, y se promueve entre los jóvenes y se une con grupos de lectura como este de Querétaro Ley, hacen convocatorias para concursos y se reúnen en el Gómez Morín y hacen un esfuerzo verdaderamente encomiable por llevar la lectura a todos los públicos. Muchas gracias, Emilio, de verdad. Este sí es bestseller. ¿Saben qué es un bestseller? Un bestseller es el autor que la primera semana de lanzamiento de su libro vende más de 10,000 ejemplares. Así es como lo define la industria editorial internacional. Nacho publicó como 35 libros para niños, para jóvenes, para adultos, en prosa poética, en teatro. Todavía sus obras se están montando en los teatros. Nacho escogió Querétaro para vivir. Le dio un gran impulso a la biblioteca infantil del Museo de la Ciudad. Ahí lo conocí yo, cuando llegó con Lili, con sus niños muy chiquitos. Y luego Nacho, desde Querétaro, iba a Puebla a dar clases en la UDLA, y además estuvo durante un tiempo yendo y viniendo a México para dirigir la biblioteca José Vasconcelos, donde le pusieron muchos obstáculos, muchas trabas, y llegó el momento en que Nacho dijo: no es para mí esta burocracia, esta lucha contra este gigante. Él estudió la licenciatura, la maestría, el doctorado en literatura, es egresado de Salamanca. También estudió en Londres y fue agregado cultural de nuestra embajada en Inglaterra. Fue un gran promotor de nuestro país fuera. En principios de este año estuve en Salamanca y comí con su casera, y me dijo, cuando estaban aquí Volpi, Villoro y Nacho con Lili fue la que me vinculó con ella, que es una abogada, María José Rodríguez. Me decía ella, esto era la Embajada de México. Nacho y Lili recibían a todo mexicano que pasara por Salamanca, le ofrecían su casa, le ofrecían comida, le ofrecían un sitio para estar y para convivir, y hacían de su casa una muy cálida
pues posada para todo aquel que lo necesitara de México. Nacho Padilla, como saben, bueno, hay una librería que lleva su nombre, hay una casa de cultura en Querétaro que lleva su nombre, hay premios Nacho Padilla, y este libro que se presentó apenas hace un año, porque le hicimos un gran homenaje en el auditorio del Centro de las Artes a los 5 días más o menos de su muerte, a los 4 o 5 días de su muerte. No cabía la gente se desbordó, había gente en todos los pasillos y mucha gente llorando por la prematura muerte de Nacho. Este es un libro póstumo y miren cómo se llama, como si él, que lo dejó listo para la imprenta, intuyera. Nadie puede intuir un accidente, pero a lo mejor vamos a concederle la posibilidad de que él tuviera algún tipo de premonición o de sensación o de reflexión sobre la vida y sobre la muerte. Otro grande que rescata la historia de los franciscanos, que, bueno, fueron los constructores del Querétaro del siglo XVI, XVII, fueron los que fundaron aquí 5 conventos, ¿no? El gran convento de San Francisco, La Cruz, San Antonio, y luego 2 espacios chiquitos, el San Antoñito y San Francisquito en los barrios de indios, y las Clarisas aquí a una cuadra. Los franciscanos son amigos de Fernando, lo invitan a sus celdas y Fernando ha pasado noches en sus conventos, los conoce de manera muy cercana, viaja con ellos, les apoya en cuestiones relativas a sus publicaciones y a sus necesidades desde la computadora hasta compañía y consejo. Escribió La vida de Fray Junípero Serra en novela, por eso somos hermanos y compadres, porque este es nuestro santo muy querido. La vida de Fray Antonio Marfil de Jesús y la traducción en la parte alta, que es patrocinada por la Universidad de Texas, de Austin, sí. De Austin, y se vende a nivel mundial. Esta novela de espinas en inglés, por supuesto, son las espinas del árbol milagroso del convento de la Cruz. Hace un mes estuve en Bogotá en un encuentro internacional de patrimonio cultural. Llevé 30 espinas de la Cruz, de los milagros. Me las arrebataron, me las pedí a la gente porque las llevaba yo con la historia de Marfil de Jesús. Y bueno, tenían algo de magia mis espinitas, que todo el mundo quería quedarse con un ejemplar de la espina. Y morir en Japón de los mártires mexicanos que se fueron a misionar, a propagar el Evangelio al lejano oriente, al este, y entonces ya murieron. Y luego Fernando nos hizo un regalo maravilloso hace un año y medio, este libro de entrevistas que nos hizo en su programa de radio, Escritores en su Tinta, y donde estamos muchos de nosotros, y él se tomó el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, las ganas, y lo llevó a los municipios y lo presentó y alquiló la camioneta para que todos fuéramos, luego nos invitó a las gorditas en Bernal. Son ganas de que la gente lea, verdaderamente. Muchas gracias, compadre. Susana Pagano ganó el Premio Nacional de Novela con Y si yo fuera Susana San Juan, este libro número 3. Este ya es una de las últimas ediciones, se ha reeditado varias veces. Tiene estas otras 2 novelas, La Pitonisa de Agua Prieta y Trajinar de un Muerto, y publica cada mes un cuento en su blog, tiene su sitio web, se traduce al inglés, y también es una de las escritoras que ha hecho de este oficio una profesión. Verónica Ayala ganó el Premio Nacional Vuelta de Tuerca de novela negra
con la simetría de los árboles. Ella viene de esta familia muy queretana, de los Yaca. Cuerpos en Renta es verdad, es muy divertido, es una historia de gente que renta cadáveres. Ya después ustedes lo pueden leer y reírse. Y la simetría de los árboles es más profundo. La simetría de los árboles habla del dolor que puede llegar a vivir una familia donde la enfermedad mental está presente y es lacerante y es destructora. Ahí están, en Madrid, porque ya se fue a vivir a Madrid, aquí a la derecha. Luego, novela Conspiración frustrada está al centro, de mi amigo Guillermo Sandoval, que es la historia de la princesa Salma. Ya ven que el sitio para nosotros tiene una importancia trascendental y como que cada vez más queremos ahondar en la historia de lo que ocurrió en Querétaro durante esos 3 funestos meses de 1867. La quimera imperial también tiene que ver con la historia de Chucho Reyes, y Bajo los almendros es un rescate de las costumbres queretanas de mitad del siglo XX de Juan Antonio Isla. Juan Antonio Isla tiene muchos libros, pero son de ensayo, y lo mismo Augusto Isla. Lupina Calzada, esta señora escribe, ella es egresada de la Escuela de Escritores de SOGEM, ha publicado cuentos, ha estado en diferentes talleres, y esta novela, que es una novela de regular tamaño, está bien escrita, habla de un viaje, está inspirada en un viaje que ella, Lupina, hizo a la edad de 17 en 1961 con su abuela. Estuvieron 9 meses de viaje: América, Europa, África, Medio Oriente. Y de todas esas vivencias que ella conservó en la mente, en el corazón, creó esta novela. Este libro es mío, es una novela ya de 21 años, ya es muy mayor de edad, que presentamos aquí en este panel. Y este libro de Enrique Jaramillo es panameño, pero ha vivido por temporadas en Querétaro, fue profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, fue profesor de la Escuela de Escritores y tuvo talleres, aquí viven sus hijas. Entonces Enrique ha tenido la generosidad de abrirnos las puertas de su semanario Maga, que es una revista de literatura en Panamá, y nos ha publicado varios de los queretanos. Mujer en 2 tiempos, de Carla Moreno Chacón, es una novela sobre 2 mujeres, una de la época de los siglos pasados y otra contemporánea, que de alguna manera son la misma persona. Y La Pasión de Cristina la presentó Gabriel Vega en el Teatro de la República, que es donde se desarrolla, uno de los lugares donde se desarrolla la novela. En cuento tenemos a nuestro queridísimo Ticho, que era un enorme cuentista, era un promotor cultural, era un guionista de radio, era un impulsor de muchas causas que a él le preocupaban mucho: la dignidad de las personas mayores, el desarrollo de la niñez y, por supuesto, el arte, la cultura, y trabajaba gratis y lo hacía con interés y con entusiasmo, y lo quisimos mucho y nos dolió en el alma su partida tan pronto. Luego Alberto Leduc, José Luis de la Vega también ya falleció y nos dejó varios libros, nuestro querido Chamula. Alejandra Camposeco es una de estas pintoras que se mete a escritora, que todos esos libros de arriba son de ella. Trata asuntos de autoayuda y también trata poesía y prosa. En cuento, Roberto Cuevas, un enorme cuentista que también tiene talleres y ha sido editor del gobierno del estado de Querétaro. La máquina de hacer pájaros, de un queridísimo alumno mío de la Universidad Autónoma de Querétaro, que murió
siendo una verdadera, bueno, era como una centella, como una imagen de aurora boreal que enciende el cielo para apagarse de inmediato. Hagan de cuenta un cometa. Eso era Gerardo Arana, que escribió teatro, poesía, ensayo y cuentos. La muerte niña no se alcanza a ver muy bien. La verdad es que el papel de la impresión de la cubierta es terrible. Es una serie de cuentos de Carmen Rioja, que es una gran promotora de San Gil de Allende y Querétaro, sobre todo del Festival Internacional de Escritores. El Patio de los Demonios, de Almidalia Sánchez. Ella ha trabajado también en diferentes áreas de la cultura, sobre todo en el municipio de Corregidora. Oscar L. Ruiz, él trabajaba en narradores orales, grupos de narración oral. Y ella es Guadalupe Mendoza Alcocer, de los Alcoceres, nietos de doña Lupita. Ella es hija de un médico de Pátzcuaro, es una arquitecta, una feliz abuela, y por aquí anda. Este es Osvaldo Fernández, Juan Manuel Malda, María Luisa Chong, ahora mi alumna, tu compañera, que tiene excelente manera de manejar la prosa. Es de una ironía y de un sarcasmo muy suaves, muy sutiles, pero muy elegantes y además inteligentes. Y Manuel Martínez, él se ha distinguido sobre todo como dramaturgo, por eso no tengo aquí la mayor parte de sus libros. Ganó un premio nacional. Antonio Tamés también fue mi alumno. Lupita Segovia escribió cuentos. Estos dos iniciales son míos. Margarita Berrote ahora escribe entre columna y cuento esta serie que se llama Querétaro Springfield, y este otro no alcanzo a leer bien de quién es este autor. No se alcanza a leer, pero son una serie de libritos pequeñitos que se llaman Nueva Literatura y son aquí queretanos. Armando Zamora. ¿Dónde está Armando? Promotor de la lectura en Tequisquiapan y en toda su zona, y también en Querétaro, y viene todos los viernes a hacer un programa en Radio Querétaro dedicado a la literatura, entrevista gente, trae a Elena Poniatowska y a muchos grandes a Tequisquiapan, y tuvo durante 30 años, 26 años la librería Juan Rulfo, y además es Armando Enlín. Es este personaje, de arriba, a la izquierda arriba, bueno, el segundo de la izquierda, que es un cuentacuentos. Es un cuentacuentos que hechiza a los niños con todas sus historias en las plazas públicas, en las ferias de libro, en las librerías y en las escuelas y en todas partes donde haya niños, y él se pueda presentar a enamorarlos de la literatura. Tiene también discos y es verdaderamente un enorme promotor de la lectura y de la literatura. Muchas gracias, hermano. Carla Patricia Quintanar, yo traía un texto de ella, porque esta es una niña, es mi colega licenciada en Ciencias de la Comunicación, TEC de Monterrey, Campus Querétaro, que no le tiene miedo a la descripción. Entonces les iba yo a leer unos párrafos, pero se me olvidaron en mi casa, de Carla Patricia, en las que habla, pues sin ambajes, de esto que se llama sexo, deseo, erotismo, hacer el amor, con todos sus detalles. Cuando llegamos, me acuerdo que llegamos de una estancia en el extranjero, y vi Querétaro lleno de sábanas que estaban en tendederos con pericos de plástico. En cada una de esas sábanas había poemas eróticos, y ella llenó el Jardín Guerrero y muchos otros lugares
con esos discursos de amor físico, con otros escritores que se atrevieron a poner sus poemas pintados sobre sábanas como si fuera el tendedero de un patio trasero de una casa enorme que era Querétaro. A mí me impresiona mucho su galería. José Luis Fernández Sepúlveda también es un gran escritor de cuento y también es un gran tallerista que promueve mucho la escritura con sus alumnos. Fernando Tamariz, un espléndido narrador, disciplinado, con mucha fuerza narrativa, con una estructura perfecta en cada uno de sus cuentos, hace cuentos redondos como una manzana. En autobiografía elegí estos tres, que conozco muy bien los tres libros. Yo les asesoré a los autores a lo largo de años para que los escribieran. La primera es una ginecóloga, que es realmente una mujer de ciencia y de devoción dedicada a su profesión. El segundo fue mi pediatra y mi vecino durante 16 años, entonces me reunía yo con mi pediatra, mío de mí, no de mis hijos, mi pediatra mío, fue el primer pediatra que tuvo Querétaro. Entonces yo iba con él, con el doctor Pacheco, y le ayudé a sacar todos sus recuerdos en este libro, Los recuerdos de mi vida, y Los andares de una vida tiene apenas un mes, de Teresita Valderas, que es una maestra rural consagrada a su trabajo. Isabel García Madrazo, Emigrando por mi vida con una monarca, también es una historia fascinante. Ella se viste monje, la gente cree que es monja, y se pone en el portal de Santa Rosa, del mesón de Santa Rosa, a invitar a la gente a los recorridos del teatro de las leyendas, del teatro itinerante callejero. Fascinante. Isabel García Madrazo, una niña bien, que hablaba francés como francesa, que viajó por todo el mundo, que tuvo muchos recursos, que tuvo mucho dinero, que vivió en una hacienda por muchos años y que finalmente llegó a Querétaro y fue la bibliotecaria pues de más tiempo en la biblioteca del TEC de Monterrey. Ahí fue donde la conocí. Y Olga Nelly Sánchez estuvo preparando su autobiografía, entre otros libros que ella publicó, Uruguaya. Ella me pidió el espacio, el auditorio para presentar su libro, pero estaba con la embajada de Uruguay, que le iban a mandar un cuarteto de cuerdas, que siempre no, que sí venía el cónsul, que siempre no, que mejor espérame 3 meses, y murió 3 días antes de la fecha de la presentación de su autobiografía. Muy interesante, ¿no es cierto? En biografía yo he escrito un par, la de don Roberto Ruiz, que para mí es el industrial más importante que tuvo Querétaro en el siglo XX, y Junípero Serra, ya dijimos, mi santo. Y este libro de la derecha, Ellos, mis huérfanos, que es la biografía de Josefa Vergara, ganó un premio nacional. La autora es Carla Moreno Chacón, y Ángel Esteva escribió la biografía de su tío Fernando Loyola Fernández de Jauregui. Músico, Fernando Loyola, también fue un enorme promotor cultural desde sus haciendas, Juriquilla, y su casa en el centro histórico, muy cerca de la congregación. Fue un hombre que enseñaba a leer a los campesinos y que les propiciaba que estuvieran en contacto con la música, con el teatro, con las leyendas, con las artes. Hay antologías, muchas. Estas son algunas de las que yo escogí para esta reunión, y en cada una de ellas pueden ustedes encontrar una nómina muy larga de autores. Les cuento nada más la historia del centro. Este es un conjunto de poemas que fue recopilando José Guadalupe Ramírez Álvarez, que fue rector de la universidad, fue director de la Facultad de Derecho, era notario, era el director del Diario de Querétaro y el cronista de la ciudad, todo al mismo tiempo. Entonces el señor Ramírez, el licenciado Ramírez,
cosa que sabía que leía sobre Querétaro de poesía, lo recortaba y lo guardaba en un folder. Y luego, 5 años después, encontraba otra cosa y la recortaba y la guardaba en un folder. Y lo que aparecía en el Heraldo de Navidad, que le gustaba y que... En fin, él iba haciendo una recopilación de poemas dedicados a Querétaro, son como 50 autores. Y los guardó en su cajón de la Facultad de Derecho, de la clase que impartía hasta 1986. Y lo dejó con llave, se llevó la llave a su casa, se enfermó y se murió. Después pasó otro profesor, y luego otro profesor, y luego otro profesor sobre el mismo escritorio, y los cajones estaban cerrados. Hasta que Jorge García Ramírez le dijo a la secretaria: oiga, ¿y de veras no hay llave? Pues no, licenciado, voy a mandar, no me puede mandar, no, hemos hecho la solicitud 43 veces y no nos puede mandar un cerrajero por parte de la universidad, que lo pago yo. Háblele por teléfono al cerrajero, que venga hoy a las 4, aquí voy a estar, que me entregue la llave. Abrió los cajones y se encontró un manuscrito de 20 años atrás, que era este libro. Jorge García Ramírez se lo llevó a Alejandro Obregón y nosotros lo hicimos, Eduardo y yo, un libro primoroso sobre Querétaro. Es una carta de amor a esta ciudad. Estos son antología de poetas, Vientos de la Boardilla, que ahí publica también Jorge, todo esto en honor de Tere Azuara. Zafarrancho también publica ahí Jorge, con otros alumnos de Tere Azuara y míos. Polvo de Estrellas también son mis alumnos. Largo Sueño de las Cifras es una antología de prosa. Se desnudó y dijo sí. Es un grupo de autores que son muy, muy activos. Y este catálogo lo publicó el gobierno de Calzada sobre 100 años de literatura en Querétaro. Y Querétaro en su tinta fue coordinado por Tarcisio García Oliva sobre esta celebración que tuvimos después de que Querétaro fue declarada la palabra más bella del idioma castellano, según el concurso que hizo el Instituto Cervantes a través de internet, que fue apoyado por Gael García Bernal, que hizo este video que se volvió viral, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, escribimos allí, me parece que unos 25 escritores queretanos, y yo estaba en la Fundación de RT, apoyamos la realización de ese libro, como apoyamos la edición de Ciudad de 100 poemas, donde también aparece Jorge, aparece Tere Azuara y muchos de los poetas que ya hemos citado. Hay muchas más antologías, seguramente ustedes en su casa tendrán. Yo les quise dar un panorama de la literatura de Querétaro con una idea. La idea es que nos demos cuenta de la gran cantidad y calidad, trayectoria, proyección, trascendencia de lo que se publica en Querétaro, para que nos sintamos orgullosos, por una parte, pero también que nos apoyemos entre nosotros. Y yo quisiera que hagamos lo que hizo el general Manuel Ávila Camacho cuando era presidente de la República. Cuenta la leyenda que los primeros días de enero de 1942 el señor presidente estaba en Los Pinos recibiendo a las personalidades mexicanas que iban a presentarle sus parabienes, señor presidente, para que tenga un año muy fructífero. Entonces se presentó el representante de Ford Motor Company y le dijo: señor, he traído un carro de lujo recién llegado a Estados Unidos, se encuentra aquí en los jardines de Los Pinos, es para usted y esta es la llave. Y contesta Ávila Camacho: usted sabe que yo soy un político en funciones, soy el presidente de la República, yo no puedo recibir un carro regalado, se lo voy a comprar, pero se lo voy a comprar en un precio simbólico, usted ponga el precio y usted me da factura y yo le pago.
Muy bien, señor presidente, ¿qué le parece un peso? Me parece muy bien. Aquí está el peso. Usted me da factura y es un trato de una compraventa. A mí no me está regalando nada Ford Motor Company. Este es mi peso y este es otro para el carro de mi hermano Maximiliano. ¿Qué propongo? Yo no sé, yo no estaba allí en Los Pinos en ese día. ¿Qué propongo yo? Que me invitan a un seminario, conferencia, reunión, antología, grabación, traducción, coloquio, lo que quieran. Yo voy y les digo, sí voy, pero me llevo a mi compadre Fernando, me llevo a Armando Endín, me llevo a Edgardo, me llevo a Jaime y me llevo a Valentín. Si no, no voy. Y si no, no voy a hacer la antología. Y si no, no hacemos la traducción. Sí voy, pero me llevo a Isabel, que hable de la literatura inglesa. Porque necesitamos crear redes. La función de la literatura es muy noble, pero mientras cada escritor esté en su casa, encerrado, con sus personajes en la mente, mientras no los comparta con el mundo, nos están ganando los escritores de otras partes, de otros países, de otras ciudades, de otras regiones. Escritores que están conformados en grupos. Por eso Volpi, Padilla, y ellos fueron la literatura del crack. Ellos le pusieron un nombre a su grupo y se definieron como tal. Yo creo que es momento de asumir la literatura como una profesión. ¿A qué me refiero? A que no hay que darle la vuelta por derecho o medicina o ingeniería o ciencias químicas para ser un escritor al filo de los 50 años. Hay que promover que los muchachos terminen la prepa y se metan a estudiar literatura. Los chicos que tengan ganas de escribir, que escriban y que se formen en licenciatura, maestría y doctorado, y que después sean escritores que estén presentes en sitios web, que estén presentes en YouTube, en entrevistas, en los periódicos, en la televisión, y que no le tengan miedo a los medios de comunicación. Yo me encontré para esta conferencia con la respuesta de muchos de mis colegas: ay, yo no tengo una foto, es que a mí esto de las fotos no me parece muy bien, porque yo soy más modesta que eso de tomarme fotos. Entonces, mientras estés tú frente a tu escritorio, frente a tu computadora, sola, en un rincón de tu casa, ¿quién va a leer tus textos? Y si no hay lectura, no hay lectores, y si no hay lectores, no hay inteligencia. No hablo de vanidad, hablo del rescate de este país a través de las letras. Muchísimas gracias. En realidad podemos estar aquí una hora más, no lo sentiríamos, sería muy agradable, pero como dice el dicho, estamos acelerando a las visitas. Los compañeros del museo tienen que acelerarse un buen rato. Voy a entregar un reconocimiento nada más a mi querida Araceli, lo leo antes para ustedes. Dice así: el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, otorga la presente constancia a Araceli Ardón por su participación en el ciclo de actividades 2019 con la conferencia Literatura Queretana Contemporánea, Museo de Arte de Querétaro, 16 de octubre de 2019. Ara, gracias. Además de agradecer nuevamente su presencia esta tarde-noche, los invito para que nos acompañen el próximo 20 de noviembre, fecha icónica, no se les va a olvidar. Tendremos aquí al cronista del Estado y del municipio de Querétaro, Andrés Garrido del Toral, que nos platicará acerca de las fundaciones de Querétaro. Están cordialmente invitados. Gracias y buenas noches.